Hola, a continuación vamos a explicar el tema las cuentas públicas y la política fiscal. Recuerda que cuando hablábamos de los sistemas de economía decíamos que el más utilizado, el que tenemos de hecho en España, es el sistema de economía mixta. Este se caracteriza porque dejamos actuar libremente al mercado y el Estado tratará de corregir las imperfecciones que éste genere. Para realizar esta corrección, lógicamente necesitamos obtener fondos para poder realizar o acometer aquellas inversiones o aquellos gastos que se necesiten para esta corrección o esta limitación de fallos del mercado. Por tanto, será necesario que el Estado obtenga una serie de fondos para después poder materializarlos en estas actividades. La política fiscal es una de las herramientas que tiene a disposición el Estado para poder intervenir en la economía. Comencemos primero por la financiación del Estado. ¿Cuáles son los componentes del sector público y cómo se van a financiar? El sector público podemos dividirlo en tres partes. Primero, lo que llamamos las administraciones públicas. Estas administraciones públicas estarían formadas por la Administración Central, donde incluimos los distintos ministerios, como puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y los organismos autónomos, que actúan de manera diferenciada pero que tienen sus propios estatutos, como puede ser la Dirección General de Tráfico. Por otra parte, estaría la Seguridad Social. Es la encargada del mantenimiento del sistema de protección social, como pueden ser las pensiones, subsidios, etc. Esto sería lo que llamamos la Administración Central, lo que llamamos la base que va a gobernar o que va a repartir o utilizar el presupuesto para todo el país. Sin embargo, venimos asistiendo desde hace ya unos años a un proceso por el cual nos damos cuenta de que las necesidades que tiene la población se cubren mejor si éstas se atienden desde administraciones más cercanas a los ciudadanos. Estaríamos hablando de la administración periférica. Dentro de la administración periférica distinguiríamos las comunidades autónomas, que atenderían a las regiones, las diputaciones, que serían organismos provinciales, y los ayuntamientos, que serían entidades locales. Por tanto, la forma en que vamos a atender a los administrados sería más cercana y es lo que llamamos el proceso de descentralización. Este proceso por el cual en Castilla y León la sanidad ahora ya no es la seguridad social, sino que la realizaría el SACIL, la Sanidad de Castilla y León. La forma en que se financian estas administraciones viene por una doble vía. Administración central y periférica se nutrirían de los fondos que se obtienen a través principalmente de los tributos y sobre todo dentro de los tributos de los impuestos, y la seguridad social, que se financiaría a través de las cotizaciones de la seguridad social que pagamos los trabajadores y las empresas. Otro ente o otra institución que debemos tener en cuenta al hablar del sector público serían aquellas relacionadas con la Unión Europea, ya que nos van a afectar desde un doble punto de vista. Primero, porque a través de ellas conseguimos fondos, es decir, financian a las regiones, financian a la administración, y por otra parte, crean o generan normativa, es decir, emiten leyes que deben ser aplicadas dentro del territorio español. Estas leyes se pueden aplicar directamente o bien a través de lo que llamamos una transposición, es decir, una adaptación a la legislación española. Además, el sector público cuenta con lo que denominamos las empresas públicas. Estas se agrupan en lo que se llama SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que serían empresas cuya propiedad es estatal y que vienen a ser empresas que por cuestiones estratégicas, como puede ser el control del uranio, o bien por ser sectores en reconversión, como puede ser el naval o el minero, con Navantia y UNOSA. Los presupuestos públicos. Para realizar toda esta actividad habíamos dicho que necesitamos obtener fondos y posteriormente gastarlos. Todo esto se debe planificar cuidadosamente en lo que llamamos el presupuesto público. El presupuesto público será, por tanto, un documento contable en el que se detalla la previsión de los ingresos y los gastos, tanto del Estado como del resto de las administraciones y organismos públicos, y para un periodo determinado de tiempo.
este presupuesto debe estar en equilibrio, es decir, los ingresos deben ser iguales que los gastos. Esto es lo que denominaríamos el déficit cero. Sin embargo, a veces se pueden dar otra serie de desequilibrios. En concreto, habría dos desequilibrios: el superávit, por el cual los ingresos son mayores que los gastos, y el déficit, cuando los gastos superan a los ingresos. Este sería el punto más problemático, ya que el Estado necesitaría financiar ese mayor gasto que el que se había planificado. ¿Por qué aparece el déficit público o cuáles son los tipos de déficit público que existen? Podemos hablar de dos tipos de déficit: el cíclico y el estructural. El cíclico, que aparece cuando la economía se encuentra en recesión, es decir, cuando el Producto Interior Bruto decrece de manera continuada. En este momento, lo que ocurrirá es que el Estado ingresa menos por los impuestos, por una menor actividad económica, que por tanto va a generar menos impuestos, y sin embargo va a tener que gastar más para tratar de dinamizar la economía. Este déficit, en principio, para los keynesianos no preocupa mucho porque a largo plazo tiende a recuperarse. El déficit estructural es el más problemático de todos y se da cuando las estructuras económicas, la infraestructura, la formación de los trabajadores, etc., están atrasadas con respecto al resto de los países, y por tanto el Estado debe tratar de actualizarlas, debe tratar de ponerlas al día para que el país se incorpore al resto de la economía mundial. Por ejemplo, se da cuando al final del periodo de la dictadura España debe incorporarse a la Unión Europea o debe incorporarse al resto de los tratados a nivel mundial, y nos encontramos con que el sector agrario debe reconvertirse, el sector industrial, que se había especializado en productos que no tenían un futuro o que no tenían una demanda creciente, y todo ello hay que rehacerlo, hay que comenzar de cero y debemos invertir grandes cantidades de dinero para realizar, no sé, por ejemplo, autovías, para la concentración parcelaria, para una serie de inversiones que hasta ahora no se habían acometido. ¿Cómo podemos o cómo puede el Estado conseguir financiar ese déficit público? Pues lo puede hacer principalmente a través de tres vías. Primero, la emisión de deuda pública. Es la más utilizada y se caracteriza porque el Estado necesita esos fondos y, lógicamente, al ser una cantidad enorme, pensad que a lo mejor puede llegar a emitir o a necesitar en un día 5.000 millones de euros, y esta cantidad lógicamente no te la puede prestar un banco de manera continuada, y lo que se hace es dividir en una serie de títulos. Esta deuda se divide en partes más pequeñas y se ofrece en subastas públicas a todos aquellos que la deseen. A cambio, el Estado, lógicamente, pasado un tiempo, devuelve ese dinero que le han prestado más unos intereses. Estos títulos pueden formar o pueden tener distintas formas a través de las letras del Tesoro, las obligaciones, bonos del Estado, etc. Esto se explicará más adelante en el tema del mercado financiero. Emisión de dinero. Consiste en que el Estado emite nuevo dinero para poder pagar las deudas. Lógicamente, esto puede crear inflación, y desde que España se incorporó a la Unión Europea, esta política únicamente la puede realizar el Banco Central Europeo, por tanto ahora mismo está prohibida para que lo hagan los países miembros. Por último, se puede realizar a través de las privatizaciones, que consisten en vender empresas públicas o concertar servicios que antes eran totalmente públicos. El gasto público. El gasto público sería lo que el Estado destina para realizar aquellas inversiones o aquellas actividades que considera necesarias para intervenir en la economía. ¿Qué tipos de gasto puede haber? Hablamos de dos tipos de gasto: los gastos reales y los gastos de transferencia. Los gastos reales, que a su vez se dividen en gastos corrientes y gastos de inversión. Los gastos corrientes aseguran la actividad del Estado, el día a día. Por ejemplo, el pago de las nóminas de los funcionarios, el pago de las compras que se realicen de materiales,
etc. Los gastos de inversión, que serían aquellos que tienen por objeto la mejora de la capacidad productiva del país. Hablaríamos, por ejemplo, de la inversión en infraestructura, cuando se realiza la construcción de una carretera, la construcción de vía de alta velocidad, etc. Y por último, hablaríamos de las transferencias. Las transferencias, ya lo sabemos, cuando explicábamos el tema de la renta personal, que son pagos que realiza el Estado sin una contraprestación a cambio. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los subsidios de desempleo, de las pensiones. Estos elementos, los gastos y las transferencias, los podemos ver a través de la demanda agregada y su posterior materialización en el Producto Interior Bruto, cuando veíamos que sus componentes eran el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Y las transferencias aparecían cuando hablábamos de la renta personal. Decíamos que la renta personal era la renta nacional a la cual descontábamos las cotizaciones a la seguridad social, el impuesto de sociedades y los beneficios no distribuidos, y le sumábamos las transferencias o pagos que realizaba el Estado para las personas. ¿A qué se dedica el gasto público? Bien, simplemente tenemos o tomamos como ejemplo esta distribución que nos plantea el Ministerio de Hacienda. Por una parte, podemos observar que la mayoría del gasto, en concreto cercano al 70%, se dedica para el gasto social, lo que vendría a ser la sanidad, el 14%, la educación el 9% y las pensiones y otras prestaciones el 40%. El resto iría para otro tipo de políticas públicas, como puede ser la inversión en infraestructuras, donde estaría el 9%, los intereses de la deuda pública, que serían el 7%, etc. Para poder realizar y acometer estos gastos necesitamos financiarlo vía los ingresos públicos. Estos ingresos vienen por dos tramos, uno que podríamos llamar el tramo ordinario y otro el extraordinario. El ordinario, a su vez, es el normal y se puede dividir en tributos y cotizaciones a la seguridad social. Los tributos son pagos obligatorios que realizamos al Estado. A su vez se dividen en tres: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, que se diferencian en que los impuestos se pagan obligatoriamente al Estado sin recibir en ese momento ninguna contraprestación a cambio. Es decir, yo pago el impuesto sobre la renta y en ese momento el Estado a mí no me da ningún bien, no me da ningún servicio. Lógicamente, claro, no cabe pensar que ese dinero desaparece, sino que posteriormente aparecerá y revertirá en todos a través del gasto público. Pero es importante decir que en ese momento no hay ninguna contraprestación a cambio. Son los más importantes ya que suponen la mayor partida de ingreso para el Estado. Las tasas serían un tributo por el cual nosotros pagamos al Estado, pero a cambio recibimos algo. Por ejemplo, si queremos examinarnos y obtener nuestro permiso de conducir, tenemos que pagar unas tasas para que el Estado nos haga el examen y posteriormente nos emita nuestro carnet de conducir. Las contribuciones especiales se caracterizan porque el Estado ha realizado algún tipo de obra que va a beneficiar a algún grupo de particulares y les pide a estos que contribuyan a la realización de esa obra mediante el pago de una cantidad de dinero. Imaginemos que una calle se ha peatonalizado y los comerciantes o los negocios que había en esa zona se ven beneficiados por un incremento del número de personas que pasean por ellas. Lógicamente, hay más probabilidad de que entren en su comercio y el Estado puede que les pida que contribuyan a la realización de esa obra con el pago de alguna cantidad de dinero a través de una contribución especial. Las cotizaciones a la seguridad social, ya lo decíamos al principio del tema, son pagos que realizamos los trabajadores para contribuir al sistema de protección social. Todos los meses en la nómina hay un descuento que pagará el trabajador y otra parte que pagará el empresario. Ingresos públicos extraordinarios van a financiar el presupuesto. Serían, primero, transferencias corrientes y del exterior. Determinadas entidades, como puede ser la Unión Europea, hacen transferencias de renta que llega hacia el Estado para que pueda aplicarse en el presupuesto. La deuda pública, que ya veíamos antes, que era emitida por el Estado y que era un título por el cual
el Estado ingresaba una cantidad de dinero, aunque posteriormente había que devolver con sus correspondientes intereses. Las empresas públicas por su venta o por su actividad, y otro tipo de ingresos extraordinarios como podrían ser las loterías, las entradas que pagamos cuando entramos en un museo, etc. Volvamos otra vez a los tributos más importantes, los impuestos. Podemos clasificarles en directos o indirectos si tienen o no en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo. Veamos qué quiere decir esto. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica, es decir, una persona o una empresa, que tiene que pagar el impuesto. A veces los impuestos tienen en cuenta la capacidad económica, la mayor o menor renta o patrimonio que pueda tener el sujeto pasivo. Si lo tienen en cuenta, se dice que son impuestos directos. Por tanto, lo normal es que un impuesto directo, a aquella persona que tenga más capacidad económica, le grave más, le pida más que a alguien que no lo tenga. Ejemplos de impuestos directos serían la renta, es decir, el IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, que es el impuesto sobre el beneficio que pagan las empresas, y el impuesto de actividades económicas, que es aquel que pagan las empresas grandes, sobre todo. Los impuestos indirectos no tienen en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, por tanto lo va a pagar igual una persona que tenga mucho poder económico que otra persona que, por el contrario, no tenga esa capacidad. A la hora de tomar un café pagaremos el mismo IVA, cualquiera de nosotros, y un jugador de fútbol que tenga unos ingresos muy elevados. Ejemplos de impuestos indirectos, ya lo hemos dicho, sería el IVA y los impuestos como el de hidrocarburos, el de bebidas alcohólicas, etc. La política fiscal se define como la intervención del Estado en la economía a través de dos herramientas, los impuestos y el gasto público. Podemos hablar de dos tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva se utiliza cuando el ciclo económico se encuentra en fase de recesión y tratamos de animarla, tratamos de dinamizar esa economía, tratamos de salir de la recesión. ¿Cómo vamos a poder dinamizar la economía? Pues a través de un incremento del gasto público y una disminución de los impuestos. ¿Cuáles serían los efectos que vamos a producir? Cuando el Estado incrementa el gasto público, estamos entrando dentro de la ecuación de la demanda agregada. Este incremento del gasto público genera mayor carga de trabajo para las empresas, ya que el Estado pues, decide construir carreteras, decide comprar bienes para las administraciones. Y esto hace que las empresas comiencen a trabajar. Si las empresas comienzan a trabajar más, contratarán a más empleados. Esos empleados incrementarán su capacidad económica y por tanto consumirán más. Esto hará que a su vez otras empresas contraten a más trabajadores para atender a la demanda, etc. Al disminuir por otra parte los impuestos, las familias tienen más renta disponible y por tanto podrán consumir más. Todo ello lo que va a generar es un incremento de la actividad económica, un incremento del Producto Interior Bruto y del empleo. La parte negativa será que, lógicamente, si las empresas no consiguen adaptar su oferta a la demanda, se producirá un incremento en los precios. La política fiscal restrictiva aparecería en periodos de expansión con inflación, es decir, lo que llamamos en periodos de recalentamiento de la economía. Y tratamos de frenar el crecimiento de los precios, ya que, como sabemos, este puede afectar negativamente a la competitividad del país. Las herramientas que vamos a utilizar serán de nuevo el gasto público y los impuestos, pero ahora los vamos a mover en sentido contrario. Vamos a rescindir o vamos a limitar el gasto público y vamos a tratar de subir los impuestos. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Pues al subir los impuestos, la renta disponible de las familias, de las personas, disminuye y por tanto frenan su consumo. Al disminuir el gasto público y además haber frenado el consumo de las familias, las empresas no tienen tanta carga de trabajo y dejan de comprar bienes de equipo, van a tratar de acomodar las plantillas a la nueva situación y esto hace que se frene también de nuevo la inversión, el consumo, etc. Por tanto, tendremos el efecto positivo de la reducción de los precios, pero por otra parte podemos encontrarnos con que haya un incremento en el desempleo.
La polémica sobre el déficit público. Una vez que que pensamos en cómo aplicar nuestra política fiscal, aparece la polémica. Tenemos, como venimos hablando a lo largo de todo el curso, dos visiones principales: la visión liberal monetarista y la visión keynesiana. La visión o la versión literal monetarista nos dice que no deberíamos intervenir a través de la política fiscal cuando se produce una recesión, ya que la propia oferta, el propio mercado van a generar un equilibrio a la hora de, o en el momento en el que por fin se ajusten oferta y demanda. El Estado únicamente debería intervenir a través de las políticas monetarias, es decir, controlando la cantidad de dinero en manos del público. Por tanto, los monetaristas dicen que no es necesaria una política fiscal, únicamente hablan de política monetaria. Además, dicen que si el Estado interviene mucho en la economía, lo que va a ocurrir es que se generen grandes déficits que debemos financiar vía la deuda pública, vía el incremento de los impuestos, y esto hace que se produzca un frenazo importante dentro del ahorro de las familias, ya que la mayor parte de su renta se va a destinar al pago de esos impuestos y al pago de la deuda pública, lo cual a su vez frenará la inversión y posteriormente la creación de empleo. Ellos hablan de que todo este problema se reduciría actuando a través de la oferta monetaria y a través de la privatización, es decir, partes o elementos que generan gasto del Estado y que además es ineficiente pasará a manos privadas. La visión contraria sería, o por lo menos una visión distinta, sería la visión keynesiana. La visión keynesiana dice que el mercado por sí mismo o la economía no va a atender al pleno empleo de los recursos y el Estado debe actuar a través de la dinamización de la demanda. Esta dinamización se consigue mediante políticas de estabilización, a través de la política monetaria, como dicen los liberales, pero también a través de la política fiscal. El gasto público se expande y este gasto público, junto con un tipo de interés y tipo de impuesto bajo, va a generar crecimiento de la economía. El problema de burocratización del Estado, el problema de Estado ineficiente, se consigue modernizando la administración pública a través de procedimientos más racionales y que generen una administración más moderna y más dinámica. Bien, con todo esto quedaría explicado este tema 11 de las cuentas públicas y la política fiscal.